Buenas noches muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo dos tutorías referentes a histología. Vamos a ver introducción a la histología y vamos a ver los tejidos conectivos generales. Y que algunos de ustedes ya tuvieron esta clase, entonces espero que les sirva de repaso. Y para los que no la han tenido y la tienen el día de mañana, pues ojalá les sirva para que lleguen muy preparados. Entonces vamos a empezar por qué es la histología y sabemos que es el complemento de la anatomía en esta asignatura. Entonces existen diferentes órdenes de organización de los distintos órganos del cuerpo. Entonces podemos ver que usualmente siempre partimos de una célula cuya agrupación forma un tejido y esa, a su vez pues la agrupación de tejidos forma los órganos y los órganos forman los sistemas. Entonces la histología principalmente se va a centrar en estos dos grupos que tenemos acá, que va a ser el estudio de las células y los tejidos. Pero sabemos que para estudiar este tipo de estructuras se requieren unos instrumentos especiales, ¿no? Porque son de tamaño microscópico. Entonces, precisamente vamos a ver cuál es nuestra principal herramienta, que es el microscopio, que seguramente ya varios de ustedes usaron en sus laboratorios. Y aquí les dejo como un pequeño repaso de cuáles son las partes del microscopio, así como muy brevemente para los que estén interesados. Mientras tanto, del estudio de los órganos y de los sistemas de órganos, digamos que ya se encargan otras ramas, como por ejemplo la anatomía, y digamos que la podemos estudiar desde muchísimos abordajes, como por ejemplo esto que es una laparoscopia, que es meter una cámara en la cavidad abdominal o pélvica del paciente. Estamos viendo esa misma vejiga que veíamos acá, podríamos ver de esta manera pues ya en vivo. Pero a su misma vez, si quisiéramos saber de qué está compuesta esta vejiga, tendríamos que sacar un pedacito de la misma y colocarla en este microscopio para así poder analizar qué tejidos y qué células la componen. Entonces vamos a hablar de que tenemos una serie de tejidos básicos del cuerpo, digamos que son primordiales. Entonces vamos a tener lo que es el tejido conectivo, que va a ser del que se va a tratar esta tutoría. Asimismo vamos a tener también tutorías y clases de lo que son los otros, que es el tejido epitelial, el muscular y el nervioso. Entonces básicamente vamos a hablar rápidamente que el tejido conectivo básicamente es el que sostiene y une otros tejidos entre sí. ¿Listo? Digamos que se encuentra como un intermediario entre muchos otros tipos de tejidos. Luego el tejido epitelial es un tejido que está de cobertura, por ejemplo, de la piel o cobertura interna de órganos huecos como los intestinos. Asimismo tenemos el tejido muscular que permite la locomoción y el movimiento gracias a que sus fibras son capaces de contraerse. Y vamos a tener el tejido nervioso finalmente, pues que como ustedes imaginarán permite transmitir muchos impulsos eléctricos que sirven para generar distintas respuestas del sistema nervioso central en los demás órganos periféricos. Entonces vamos a ver que es necesario, digamos, la articulación de la anatomía con la histología, porque entonces eso nos va a permitir ver cómo un movimiento que, digamos, está produciendo una interacción entre sistema nervioso y sistema muscular, que entonces aquí podemos ver cuáles son los músculos que están ayudando a producir este movimiento, esta patada al balón, pero a su vez nosotros tenemos que entender por qué este músculo nos permite realizar esa patada y eso es a través de la histología que nos va a permitir analizar cuáles son las estructuras, las microestructuras, los tejidos que conforman ese músculo y cuáles son esas características que les permiten contraerse y al final generar el movimiento. Esto es una microfotografía electrónica y nos va a servir para entender, eso ya lo vamos a ver en la tutoría de tejido muscular, pero entonces para que vean cómo es de importante la integración de todos estos conceptos. Entonces, cuando nos presenten las placas, que son este tipo de preparaciones, seguramente ya muchos han visto muchas imágenes de este estilo, y la primera vez que nos muestran esto, obviamente es un poco impresionante, como que en realidad es difícil uno imaginarse cómo describir esto. Entonces, existe una serie de pasos que son recomendables que uno debe seguir para entender qué estamos mirando y cómo describirlo. Entonces, usualmente empezamos mirando cuál es el tamaño de las células, así como su forma. Vamos a mirar, por ejemplo, cuál es la proporción entre el núcleo y el citoplasma de esa célula y cómo se está tiñendo, cómo se están tiñendo las distintas estructuras, mejor dicho, con qué tinción estamos viendo esto y vamos a ver más adelante, según los tipos de tinción, que cada una nos va a teñir estructuras que tienen características distintas y que nos va a permitir diferenciar una de otra.
Entonces aquí vemos casi que lo mismo, pero con un mayor aumento. Entonces podemos ver que hay muchas estructuras que son distintas. O sea, podemos ver que en esta imagen, aunque todo se ve muy parecido, podemos ver que hay células de características distintas. Hay unas como estas, por ejemplo, donde los núcleos no son tan abundantes como acá. Aquí vemos que hay muchísimas células reunidas, concentradas, mientras que aquí quizás no hay tantas. Esto es un corte de páncreas y esto ya lo vamos a ver más adelante. Entonces existen tinciones histológicas, son una ayuda en el proceso del estudio de los tejidos y las células a través de la microscopía. Porque, por ejemplo, en esta imagen, como pueden ver, si viéramos un tejido sin ningún tipo de tinción, sería casi imposible distinguir las distintas estructuras que lo componen. Sin embargo, a través de una serie de descubrimientos que se hicieron, mediante el uso de tinciones, que ya las vamos a ver, es posible empezar a ver diferencias dentro de todo esto que parece una sustancia homogénea. Vemos que en realidad hay diferencias y vamos a ver que ciertas tinciones van a irse y a teñir de un color algunas estructuras y de otro color otras estructuras. Aquí podemos ver que hay cosas de un color más moradito por acá, un color más rosado por acá vemos cosas que no se están tiñendo y eso nos va a hablar muchísimo de cómo está configurado este tejido. Entonces vamos a ver que los tipos de tinciones son muchísimas, ¿sí? Digamos que hay algunas que se utilizan, por ejemplo, en la preparación de textiles. Vamos a ver otras que provienen de los árboles, incluso minerales, como estas que vemos acá, que serían la tinción de plata. Hay de muchísimos tipos y sirven para tejidos distintos. Entonces vamos a empezar por una de las tinciones más importantes, que es la hematoxilina y eosina. Esta es una tinción que es la que vamos a ver con mayor frecuencia, ya que es muy fácil de preparar y nos ayuda a identificar las principales características de la gran mayoría de tejidos del cuerpo. Entonces, hematoxilina y eosina es una sola tinción. Digamos que podríamos utilizar cada una por separado, pero por lo general las utilizamos en conjunto. Entonces, en esta sola tinción vamos a tener que el componente hematoxilina es una base, si digamos sus características están dadas porque está positivamente cargado, y al ser una base, ustedes supondrán que va a teñir tejidos que vamos a denominar tejidos basofílicos, es decir, hablamos de que el tejido que se tiñe de color moradito, mejor dicho, de hematoxilina, que sería como esto que vemos acá, es un tejido basofílico, es decir, que probablemente está cargado negativamente y atrae el pigmento que está cargado positivamente, ¿sí? Entonces tiene una, digamos, tendencia a teñirse con la sustancia básica, que sería la hematoxilina. Usualmente va a teñir el núcleo de las células, ¿listo? Porque está lleno de grupos fosfato y grupos sulfato que digamos que están cargados negativamente y fácilmente se van a unir, por así decirlo, a la hematoxilina. Por otro lado tenemos la eosina, que la eosina sería este pigmento casi que color naranja que vemos por acá o por acá. Este digamos que es un pigmento ácido negativamente cargado y se va a unir a esas moléculas positivamente cargadas, es decir, a esas moléculas o estructuras eosinofílicas, ¿listo? Que tienen tendencia a teñirse con la eosina. Generalmente va a teñir el citoplasma de las células y porque está lleno de grupos amino. Entonces, además podemos ver que hay unas estructuras por estos lados que no se están tiñendo, ¿sí? Como que se tiñen muy poquito. Esas son probablemente estructuras lipídicas, son estructuras hidrofóbicas, están llenas de lípidos y los lípidos pues no permiten el paso del pigmento a su interior. Entonces vamos a ver que la hematoxilina viene pues del árbol que se llama el palo de sangre o palo de Campeche, que se utiliza también en la industria textil y tiene esta coloración como morada en la parte más interna de su corteza, mientras que la eosina viene del griego eos, que significa amanecer, porque se supone que el amanecer se ve como rosadito. Entonces vamos a ver, estos son dos cortes casi idénticos, es decir, están mostrándonos las mismas estructuras, pero para que veamos que estamos usando dos pigmentos distintos, es decir, este fue pigmentado únicamente o teñido únicamente con la hematoxilina, acordémonos, la hematoxilina es la moradita, y este con la eosina, que es la rosada. Entonces podemos ver que estamos viendo casi que lo mismo, esto con mucha probabilidad sea una glándula, entonces vamos a ver que lo que más se tiñe con facilidad con la hematoxilina, que es la moradita, son los núcleos de las células, ¿listo? El ARN o el ADN, el ADN y también un poco de la matriz extracelular, que ya vamos a ver qué es la matriz extracelular. Pero para que vean que principalmente hay una favorabilidad de los núcleos por este tipo de tinción. Mientras que cuando analizamos el mismo corte con eosina vemos que se tiñen muchísimas más cosas, pero que en realidad están hablando de todo lo que no es el núcleo. Entonces estamos viendo que casi que todos los citoplasmas están teñidos con muchísimo de esta eosina, por lo mismo que estábamos hablando ahorita. Entonces acordémonos que los núcleos por lo general se tiñen con hematoxilina y
vamos a ver con eosina todo lo demás, que básicamente va a ser el citoplasma y algunos otros componentes intracelulares como los organelos y demás. Entonces aquí vamos a ver lo que sería la combinación de estas dos tinciones. Vamos a ver que nos darían como resultado esto acá, que ven que es muy lindo, y aquí estaríamos usando la tinción hematoxilina y eosina y podemos ver cómo los núcleos se siguen tiñendo por la hematoxilina, pero al mismo tiempo vemos cómo el citoplasma está teñido pues con la eosina, que es el colorcito rosado. Entonces, para que vean cuál es la utilidad de utilizar este pigmento junto. Ahora, obviamente, digamos que de esta manera tan sencilla de diferenciar citoplasma de núcleo no va a ocurrir en todos los tejidos, porque habrá tejidos donde sus células tengan características distintas. Entonces, por ejemplo, en este corte de tejido linfoide, esto es un tipo de tejido del sistema inmune lleno de linfocitos. Esto es un nodo linfático, digamos, esto es un cortecito de lo que sería un nodo linfático, que eso vamos a ver más adelante qué es, pero esto es una estructura o un órgano que está lleno de linfocitos, que son estructuras del sistema inmune. Y los linfocitos se caracterizan porque son casi totalmente núcleo. ¿Listo? Están casi, o sea, básicamente el 90% de ellos está compuesto de núcleo y su citoplasma es muy chiquito, por eso no vemos nada rosado en esta tinción con hematoxilina y eosina, sino solamente el núcleo que está con hematoxilina. ¿Listo? Aquí adicionalmente vemos un vaso sanguíneo que está atravesando y hay eritrocitos, y los eritrocitos, que son los mismos glóbulos rojos, vemos como si están teñidos de color rosado. ¿Sí? Están teñidos con la eosina, y ya vamos a ver más adelante por qué ellos sí se tiñen de eosina. Entonces vamos a hablar, digamos, un poquito de cada uno de los tipos de tejido principales. El tejido adiposo es este que vemos acá. Como podemos ver, el tejido adiposo está lleno de lípidos, como muchos de ustedes supondrán, y es el principal motivo por el cual sus células, que son los lípidos, no están teñidas casi en ningún porcentaje por la tinción de hematoxilina y eosina, porque como dijimos, esa característica hidrofóbica no permite la penetración de los pigmentos. Sin embargo, vemos que en este corte, por ejemplo, estamos viendo cómo hay convivencia del tejido adiposo en esta parte con tejido conectivo, que ya lo vamos a describir más adelante, que ese sí se tiñe. ¿Listo? Ahora vamos a ver el hígado y los hepatocitos. Y digamos que este es un corte típico de hematoxilina y eosina, como los que ya hemos visto, con el citoplasma en rosadito, lleno de eosina, y el núcleo con hematoxilina. Además vemos aquí los eritrocitos, estas son las células sanguíneas, glóbulos rojos, que se tiñen de color rosado. Ya vamos a ver por qué en esta diapositiva. Entonces, ¿por qué se tiñen de color rosado o de eosina? Que ya sabemos que tiene una favorabilidad por los tejidos altos en proteínas. Y es sencillamente porque sabemos que los eritrocitos están cargados de una proteína muy importante, que es la hemoglobina. Entonces es el principal motivo por el cual digamos que no hablamos de un núcleo como tal, sino que hablamos de que este es un tipo de célula que está repleta de proteínas, y es por eso que tiene esta favorabilidad por el color, por la eosina. Sin embargo, vemos que a esta estructura pequeña por acá, que serían los glóbulos blancos, que son estos que vemos aquí con mayor zoom, hay muchísimos tipos de glóbulos blancos, y estos en cambio se van a teñir de una manera más típica, ¿sí? Esto probablemente sea un linfocito, ¿sí? Hay muchísimos tipos de glóbulos blancos, esto lo vamos a ver en la tutoría de sistema inmune, pero entonces para que vean que estos en cambio sí tienen un núcleo muy marcado fácilmente por ese color, por esta hematoxilina, y apenas aquí vemos un citoplasma marcado con la eosina a su alrededor, pero vemos que son células muy escasas en el tejido sanguíneo, la gran mayoría son eritrocitos. Ahora vamos a hablar del tejido muscular y del colágeno. Básicamente son dos estructuras que conviven en muchos de los tejidos del cuerpo porque sirven para funciones similares. Aquí vemos el tejido muscular en la parte izquierda, vemos que los núcleos de sus células son de este tipo como elongados, son fibras paralelas unas con otras, unas al lado de otras. Vemos que estos son puras células larguísimas, unas al lado de las otras. Esto lo vamos a ver en la tutoría de tejido muscular, que va a ser en un par de semanas. Sin embargo, por aquí arriba vemos cómo asoma esta estructura de acá en un color rojo mucho más intenso, y aquí también esto muy seguramente corresponde a lo que sería colágeno, que se tiñe de este color mucho más intenso, y esto ya no son solamente, o sea, aquí vemos las células aquí como dispersas, pero todo lo demás, esto ya no es celular, esto ya son contenidos extracelulares, son fibras de colágeno que vamos a ver más adelante. Entonces, volvemos aquí un pequeño recorderis de hematoxilina y eosina. Acordémonos que es la de rutina. La hematoxilina es el colorante básico que va a teñir todo lo ácido, o lo que vamos a llamar basófilo, como todo esto que vemos por acá, tiñe de morado. Y la eosina pues sería lo rosado, que es esto que podremos, esto es un corte de tráquea, ¿listo? La tráquea, como sabemos, está llena de cartílago, esto también lo vamos a ver en la tutoría de cartílago. Y vemos que pues tiñe pues favorablemente por la hematoxilina. Sin embargo, alrededor podemos ver esto que probablemente sea músculo, algún tipo de músculo liso que hay en la tráquea, que tiñe de color más bien
es, digamos, un tejido acidófilo o eosinófilo, ¿listo? Que va a teñir con favorabilidad por la eosina. Vamos a ver otra de las tinciones que es importante, que es la tricrómica o tricrómico de Mason. Es esta tinción interesantísima que va a teñir las fibras, y es que es importante este concepto de fibras para esta tutoría que viene enseguida, que es la tutoría de tejidos conectivos, porque las fibras son muy abundantes y son una pieza esencial de los tejidos conectivos. Entonces vamos a ver que las fibras se tiñen de este color azulado muy interesante y nos va a ayudar a diferenciarlo de otros tipos de las células, por ejemplo, que son las que compondrían estas estructuras que muy probablemente sean vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces nos van a permitir diferenciar los núcleos de las células, que los vemos muy basofílicos, el citoplasma, que lo vemos un poquito menos basofílico, y adicionalmente nos va a permitir ver las fibras, en este caso de colágeno, que son de este color azulado. Luego vamos a ver el tricrómico de Mallory, que es muy interesante y del cual deriva otra tinción, que es la tinción de Hassan, que vamos a ver más adelante. El tricrómico de Mallory nos permite principalmente diferenciar entre lo que van a ser las fibras musculares y las fibras colágenas del tejido conectivo. Entonces nos ayudan a diferenciar dos tipos de tejido, que sería el tejido conectivo a este lado y a este lado el tejido muscular. Entonces vamos a ver que son fibras que son muy parecidas, o sea, si vamos a la forma, son muy parecidas, son alargadas, tienen un grosor similar, pero digamos que esta nos permite verlas en colores distintos, y vamos a ver que son muy fáciles de confundir con otros tipos de tinción. Entonces es este el motivo por el cual existen tantos tipos de tinción distintos. El tricrómico de Mallory, como les dije, existe casi que exclusivamente para ayudarnos a diferenciar muscular del colágeno. Entonces vamos a empezar ahora sí con la parte de los tejidos conectivos generales. Entonces esta primera parte se las voy a subir en un video, y aparte les voy a subir el inicio de la siguiente tutoría.